Estamos combinadas hoy, ¿te diste cuenta? Hoy estamos en composé. Bueno, hoy un tema del que vamos a hablar tiene que ver con Ni Una Menos y todo, decir Ni Una Menos, pero todo lo que eso conlleva, ¿no? Ni Una Menos, un discurso de odio en realidad que se multiplica, que hoy genera miedo de salir a la calle, lo decían ayer en realidad en la marcha aquí en la ciudad de Posadas, ¿no? Y de eso vamos a hablar. Se cumplieron 9 años ya, cómo el tiempo pasa, porque lo que marca en realidad Ni Una Menos, que tiene un antecedente realmente triste. Y mira, partiendo de eso, les contaba recién, yo venía con la intención, y para los que están escuchando, de hablar quizás un poco de los antecedentes, de lo que fue el Ni Una Menos y de la legislación en materia de protección integral para la prevención y la erradicación de la violencia de género contra mujeres y disidencias. Pero me puse a pensar que la realidad es apremiante, que si bien este hecho que sucedió hace 9 años, el 9 de mayo del 2015, generó un antes y un después en los movimientos feministas y dio origen a lo que es esta marcha del 3J, del Ni Una Menos, nuestro rol como comunicadores también es venir a levantar la voz por las que no están, que es parte de los tópicos que se llevan año a año en la marcha del Ni Una Menos, es decir, bueno, hablemos por las que no están, levantemos la voz por las que no están, pero también por las que están y en este momento no tienen los recursos o la posibilidad de salir a denunciar, de tener la protección del Estado, entre otras cuestiones. Y pensaba... De tener voz. Pensaba, decía, bueno, el 9 de mayo del 2015, ¿qué estaba haciendo yo cuando me puse a armar la columna? ¿Qué estaba haciendo yo el 9 de mayo del 2015? Ese día, Charo López, que fue el femicidio que dio origen a este movimiento, que es como el hito que se considera como que da nacimiento a la marcha del Ni Una Menos, era una chica de 14 años que estaba embarazada, que le fue a contar a su pareja que estaba embarazada y que planeaba tener a su bebé. Ese día, Mancilla, que era su pareja, la asesina y entierra el cuerpo en la casa de sus abuelos. Ese 9 de mayo del 2015 yo me estaba recibiendo de abogada. Ese mismo día, mientras ella era asesinada, yo me estaba recibiendo de abogada y estaba teniendo una oportunidad. Tremendo. Y ese paralelismo que me dio a mí el privilegio quizás de estar hoy en este rol, ocupar este espacio que ustedes me brindan, me obliga a mí a decir, bueno, tengo que levantar la voz y contar un poco lo que está pasando en esta realidad, porque si bien todos los años marchamos por Ni Una Menos, vivas nos queremos, cada año tiene un tópico que es transversal a la realidad del país y a la realidad de todas las mujeres y disidencias, tanto en Misiones como en todas las provincias y ciudades del país. Y este año el tópico fue muy interesante, no solamente porque tuvo que ver con estos proyectos de ley que se vienen tratando, sobre todo el proyecto de ley Bases, sino porque además del Ni Una Menos había ni una jubilada menos, había que no haya más hambre, que haya más ollas, que fue el lesbicidio, por ejemplo, que fue quizás uno de los hechos más tristes que venimos viviendo en lo que va de la historia argentina y en lo que va de este año. Así que me parece que es una oportunidad para hablar no solamente de lo que se viene en materia legislativa, sino también de lo que está sucediendo con las leyes que ya existen en materia de género y que no se están cumpliendo o que se están desmantelando. ¿Cuáles fueron estos avances, digamos, en cuestiones jurídicas, más que nada, que tienen que ver con esto, ¿no? Con este tema? Bueno, en cuestiones jurídicas, ayer justamente 3J, en conmemoración de Ni Una Menos, se presentó un proyecto en la Cámara de Diputados, un proyecto de ley que le presentó la diputada Banfi, con el acompañamiento de otros diputados, entre ellos Margarita Stolbizer, La Vidal y otros. Y es un proyecto bastante interesante porque te pone a pensar que lo está poniendo por escrito algo que debería ser la tarea diaria de jueces y fiscales a la hora de tomar denuncias de violencia de género o violencia familiar. Básicamente es un proyecto bastante sencillo, bastante cortito, pero también muy concreto, que obliga a jueces y a fiscales a tramitar todo tipo de denuncia de violencia de género o violencia familiar que se presenta a sus juzgados. ¿Por qué se pone en la letra de la ley algo que forma parte del rol de jueces y fiscales? Que debería ser algo normal, digamos, es un trabajo. ¿Están haciendo de los desentendidos en esa materia? Debería ser la tarea de todos los días, pero hay una realidad. Y esto es algo que se ha denunciado, a mí me ha tocado ocupar un puesto en la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura
y nos ha tocado llevar de cerca ciertos casos vinculados a esto. Personas que iban al juzgado de instrucción a denunciar una cuestión de violencia de género o violencia familiar y los mandaban o a la Fiscalía de Instrucción en turno porque el procedimiento iba a ser más rápido si la denuncia ingresaba por Fiscalía, o le mandaban a la comisaría más cerca de su barrio. Entonces, ponete a pensar o pónganse a pensar qué es lo que pasa con una mujer que después de mucho tiempo se anima a denunciar una situación de violencia de género o violencia familiar y va hasta el juzgado porque alguien le recomienda o porque un vecino le dice anda a denunciar allá para que tomen las medidas suficientes. Y va quizás con miedo, quizás asustada, quizás sabiendo que puede pasarle cualquier cosa y en lugar de recepcionarle la denuncia la derivan a otro lugar. Esa persona que apenas llegó hasta ese lugar, hasta ese juzgado. Con todo lo que eso significa, ¿no? Con todo lo que eso significa, con todo el proceso, con todo lo que implicó quizás salir de su casa, o sea, escaparse del lugar donde está recibiendo esa violencia, para ir a denunciar y que terminen derivándola a otro lugar. Mira, te corto porque justamente los otros días, viste que en el colectivo todo el mundo habla, ¿no? Y uno a veces no quiere escuchar, pero bueno, vienen hablando fuerte y escucha. Escuchaba una señora que había tenido un problema con su pareja y con la cuñada. Bueno, vivían todos juntos en un mismo lote, digamos, ¿no? Casa al lado. Bueno, se dio una situación y ella va a denunciar, ¿no? A la comisaría más cercana de su casa. Y en la comisaría le dicen, según lo que comentaba esta señora en el colectivo, que yo la verdad que escuché y cuando me puse a escuchar dije, mira qué tema, ¿no? Claro. Desde la comisaría le dijeron que ella tenía que irse a otro lado a hacer la denuncia, que ella no le podía tomar, pero que sí, que por su bien venda todo y se vaya de ahí. Y entonces yo me quedé pensando y decía, ¿y yo cómo? Decía la señora, ¿no? ¿Cómo voy a hacer? Tengo niños y demás. Bueno, una situación que seguramente mucha gente pasa, ¿no? Entonces está bueno poder contar, pero fue algo que escuché así de manera casual, digamos, no indagué en el tema. Claro, pero las comisarías tienen la obligación, no importa qué comisaría sea, la obligación de tomarte la denuncia. Ese es el punto. Y tienen que tener incluso un cartel que indique eso, todas las comisarías deben tener un cartel que indique que te tienen que tomar la denuncia. La otra realidad que sucede mucho también es, por lo menos en la provincia de Misiones tienen 15 días para remitir la denuncia al juzgado. Obviamente que en situaciones de violencia de género este plazo en realidad no debería correr, tiene que ser lo más rápido posible, pero también sucede que a veces tardan demasiado. Y por eso se da lo que se da hoy en día y el motivo por el que estamos marchando las mujeres, que es los que son los femicidios. La otra cuestión que prevé este proyecto de ley es que además de que deben tomar las denuncias en sus dependencias, o sea, no importa si la mujer, la persona o la integrante del colectivo LGBT va a hacer una denuncia a su dependencia, no importa si no corresponde, si no se le debe recepcionar la denuncia. No importa quién. Y se debe tramitar esa denuncia y finalizar, o sea, debe hacerse todo el proceso, no se debe archivar in limine sin ningún tipo de justificación. Y la otra cuestión que obliga es a que se entreviste personalmente a la denunciante, sin posibilidad de poner excusa alguna. Porque esa es otra cuestión. Sí. Alguien va a denunciar, una mujer o una integrante del colectivo LGBT va a denunciar. ¿Quién te toma la denuncia? ¿Quién te da esa entrevista personal? ¿Qué tipo de contención recibís cuando estás yendo a denunciar? Que te diga, por ejemplo, eso que escuchaste vos. Vendé todo y andate. ¿Qué clase de contención es esa si esa persona tiene hijos menores a su cargo, por ejemplo? Claro. Entonces, tiene que ser recibido por la autoridad, tiene que ser recibido por el juez, tiene que ser recibido por el fiscal sin excusa. Esto es algo que no tendría que estar escrito en un proyecto de ley. Tendría que ser una práctica normal. Tendría que ser una práctica diaria y sobre todo en estos casos y sobre todo con la realidad argentina. Entonces, también plantea la posibilidad de que el juzgado o la Fiscalía de Instrucción en turno, en este caso, requiera de los organismos públicos las actuaciones que sean necesarias y que también notifiquen cuando los organismos públicos incumplan por acción o omisión sus deberes. O sea, también es como incentivar a que intimen a los organismos públicos o que denuncien en el caso de que no cumplan con su rol. Pero es interesante el proyecto porque hace unos días y uno de
venimos con varios casos que se trajeron a esta marcha del 3J, el lesbicidio de Barracas, el caso de la docente Chaco y el caso de Lugano Cava de Mariel Jiménez. Mariel Jiménez fue víctima de femicidio, ella ya tenía denuncias hechas por violencia de género y tenía un botón antipánico. Y la denuncia principal en este Ni Una Menos tiene que ver con el abandono del Estado y del Poder Judicial. ¿Por qué? El año pasado, de las 250 casos de femicidio que hubieron, 17 tenían medidas activas de protección, medidas cautelares de protección, pero que no contaban con el suficiente control judicial y estatal para su cumplimiento. Y 16 mujeres que fallecieron, que fueron víctimas de femicidio, tenían las medidas cautelares vencidas. Estas medidas de protección, la restricción de acercamiento, estaban vencidas al momento en el que fueron víctimas del femicidio. Eso habla de una desidia del Estado, de una negligencia, de un incumplimiento y sobre todo en este rol del Poder Judicial del control de estas medidas cautelares que se toman. No es simplemente tomar una medida cautelar y listo, y el proceso queda ahí, porque eso también lo prevé este proyecto de ley. Hacer un seguimiento, es claro. Obligar a jueces y fiscales que no sea únicamente la medida cautelar de protección la única medida, porque es lo que viene pasando también, que no sea solamente la medida cautelar la única medida en todo el procedimiento y que ese procedimiento quede ahí, sino que sea así el primer paso para todas las medidas de prueba que se tengan que tomar. Y también lo que hace es instar a estas autoridades, al juez y al fiscal, a que actúen de oficio a la hora de tomar las pruebas, de realizar todas las pruebas, tanto las que pide la denunciante. También es de oficio tomar todas aquellas que sean necesarias en un plazo que no supere los 60 días, que no sea un proceso eterno. Bueno, darle un plazo de 60 días para que se tomen todas las pruebas, para que se realicen todas las pruebas, y en el caso de que se desestime la denuncia de violencia de género o violencia familiar, que esta resolución sea realmente fundada. También es una herramienta para proteger a las autoridades judiciales. Porque ¿qué pasa si se desestima la denuncia, se archiva el caso y una semana después esa víctima, esa denunciante es asesinada, es víctima de femicidio? Claro. ¿En cabeza de quién queda la responsabilidad? Entonces también es, por un lado es como una doble medida. Claro. Por un lado es instamos a que cumplan su rol de forma activa, pero por otro lado también es protegerlos de cualquier posible denuncia, porque ¿qué pasa en el caso de jueces y fiscales que no cumplan con esta ley? También es la apertura a iniciarles un jury, a la remoción automática del cargo. Claro. ¿Cuál es el panorama actual con toda esta situación? Mira, con toda esta situación venimos desde el 1 de enero hasta el 30 de mayo con un femicidio cada 24 horas. Y es el peor récord que tiene nuestro país. A pesar de todo lo que se está dando. A pesar de todo lo que se está dando, es el peor récord. Porque veníamos el año pasado con un femicidio, y yo digo femicidio, pero en realidad también entraría este año lesbicidios, transfemicidios, crímenes de odio y demás. Pero teníamos uno cada 37 horas, uno cada 35. Este año 2024 el panorama es peor, porque ahora tenemos uno cada 24, es mayor, o sea, el peligro es mayor. Tenemos una muerte por día. Y eso es un panorama tremendo. Claro. Se eliminó, para arrancar, ¿no?, con todo lo que viene con esta política, arranca una gestión de gobierno nueva en diciembre del 2023, que de movida, con su vocero presidencial, dice, bueno, no más lenguaje con perspectiva de género en la administración pública nacional. Y eso creo que fue el puntapié para decir, bueno, esto es lo que se viene en materia de políticas de género y sabemos qué es lo que va a pasar. Si ya arrancamos de esta forma, ¿qué va a pasar? Claro. ¿Qué me ibas a decir? Sí, no. Justamente la pregunta apuntaba es como que hubo con la nueva llegada de un gobierno, hubo como una relajación de todas las cuestiones que debían atender esta cuestión de la violencia de género, ¿no? Más que una relajación, forma parte de una política, en este caso una política de gobierno muy clara. Ya de movida el proyecto de ley bases es la representación de un gobierno neoliberal, capitalista, clasista, patriarcal y misógino. Porque si te pones a pensar, estamos en un país que hoy tiene altísimos niveles de pobreza,
que 2 de cada 3 personas pobres son mujeres, que tiene una especial animosidad contra las mujeres y las diversidades. Tenemos funcionarios de gobierno que salen a los medios de comunicación a decir que las personas del colectivo LGTB o las personas trans están enfermas, son enfermedades. Entonces, tienen un proyecto político que va como dirigido a esto. Arranca su gestión de gobierno también con la eliminación del Ministerio de Género, Mujeres y Diversidad. Se elimina y se crea una subsecretaría de prevención de la violencia. Pero esa subsecretaría, en primer lugar, lo que no tiene es una cartera a dónde va a funcionar. Se crea y esa subsecretaría comienza a rodar. ¿Se puso en funcionamiento ya? Digo, porque... Entre comillas. Claro. Voy a abrir y cerrar comillas. Sí. Lo que hace es, se crea por decreto, comienza a rodar de cartera en cartera porque no encuentra un espacio, porque esa es la verdad, no se define dentro del organigrama de los ministerios dónde iba a quedar. Entonces, originalmente va a la estructura del Superministerio de Capital Humano y finalmente termina por decreto el 24 de mayo bajo la estructura del otro superministerio que es el Ministerio de Justicia. Hoy en día esta subsecretaría funciona dentro de la órbita del Ministerio de Justicia desde el 24 de mayo, o sea, hace muy poquito. Pero ¿qué es lo que pasa? Todavía no tiene determinado un presupuesto. Claro. O sea, ¿qué presupuesto? Se creó una subsecretaría en pleno año 2024, pero no sabemos qué presupuesto tiene. Claro. Y tampoco se sabe qué plan de acción ni qué programas va a ejecutar. Si va a ejecutar programas que pertenecían al Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad o si va a tener nuevos programas. Así que es una incógnita respecto a esta subsecretaría que recién hace una semana tiene lugar donde va a pertenecer dentro de una estructura orgánica. Así que habría que ver qué es lo que sucede. También lo cierto es que venimos de una desfinanciación de los programas creados por ley. Claro. Por eso decía, originalmente dije, bueno, voy a venir a hablar de los antecedentes. Y yo digo, bueno, ¿cómo voy a hablar de los antecedentes si muchas de las leyes que tenemos antecedentes hoy o no se están aplicando o los programas creados por estas leyes están funcionando, se están desfinanciando? Esa es una realidad. Bueno, la verdad que el tiempo pero pasa volando. 20 minutos, la tuvimos ahí a Tere hablando con nosotros. Vamos a poner algo de música. Por supuesto. Y después vamos a continuar hablando acerca de las leyes de protección, la prevención que se da en este caso. 9:23 minutos en el país. Bueno, hablando nosotros de Ni Una Menos, en la República Argentina, cada 3 de junio en este país se conmemora el Día de Ni Una Menos, una consigna que busca de alguna manera generar conciencia sobre la alta cantidad de femicidios que sufren las mujeres a lo largo de nuestro país. Ya desde el año 2015, cada año se realizan marchas masivas de protesta como para visibilizar de alguna manera la violencia machista a la que son sometidas las mujeres, ¿no? Y este año, bueno, con datos un poco más duros que años anteriores. Hablemos, y le decíamos, ¿no?, a Andrea en el próximo bloque, porque pasa tan rápido el tiempo, vamos a hablar acerca de las leyes de protección para las víctimas y también, bueno, cómo se actúa de manera preventiva. Bien, lo que está sucediendo, esto que decís vos, de las marchas del Ni Una Menos, es no solamente crímenes cometidos contra mujeres, sino también disidencias, es recordar esto, que se viene ya hace años luchando e incorporando a las disidencias, al colectivo LGBTIQ+, a ver si no me olvido todas las siglas, incorporar a todas las disidencias, en este caso, víctimas de violencia de género, víctimas de homicidios, femicidios, lesbicidios, transfemicidio y crímenes de odio. Y en esta nueva gestión de gobierno, como veníamos anticipando antes de este pequeño corte, es en primer lugar decir, bueno, hablemos de leyes, no, hablemos de leyes que hoy están y que no se están cumpliendo. Me gustaría saber de la ley Micaela, por ejemplo, de capacitación en perspectiva de género desde el inicio de este nuevo gobierno, cuántas capacitaciones se han generado, claro. Si es que se generaron, dentro de la estructura, por ejemplo, del Senado, de la legislatura, de la Cámara de Diputados, del Poder Ejecutivo, con toda una nueva gestión que ha incorporado, que ha ingresado a trabajar a partir de este nuevo gobierno de Javier Milei, y tenemos una ley que habría que ver si se está cumpliendo en este momento.
Tenemos la ley 26.485, que es la ley integral de protección, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, que estipula un plan bianual de acción que debe realizarse, que coincidentemente se tenía que realizar para el plan 2024-2026, un plan bianual, coincidía con el ingreso de este nuevo gobierno, el inicio de este nuevo gobierno, y este plan no se ha realizado, ya estamos al mes 6 del año, y no solamente este plan no se presentó, sino que tampoco está determinado el presupuesto. Claro. Entonces, la ley madre, que esto un poco lo venimos hablando fuera del aire, la ley madre que se crea, que es esta ley integral, que viene a partir de todos los tratados internacionales ratificados por nuestro país para la erradicación de la violencia contra las mujeres, que da origen a esta ley tan importante, que abre la puerta a todas las leyes que vinieron después. Esta ley hoy en día no se está cumpliendo. El plan integral de acción bianual no se hizo, tampoco hay un presupuesto, y todo lo que se venía dando, tampoco están dando las respuestas a los pedidos de información de organismos internacionales. Tenemos a Fundar, tenemos a Amnistía Internacional también pidiendo información y haciendo denuncias. No se están dando los datos que se requieren, pero también tenemos planes dentro de todas estas leyes que no se están cumpliendo. Por ejemplo, todo lo que tenía que ver con el programa Acompañar, que decimos, bueno, es un programa, no es una ley, bueno, pero todo nace a partir de un decreto o una ley. Ese programa Acompañar, que fue creado por un decreto en el año 2020, que se puso en funcionamiento y que viene ayudando a más de 300.000 personas, en lo que va de este año, con el apoyo económico y psicosocial a mujeres y diversidades que sufrieron violencia de género, en lo que va de este año, se pagó, por ejemplo, 41.384 personas recibieron este subsidio en enero, en febrero 33.000, o sea, ¿qué significa eso? Que hubieron 10.000 personas menos que sufrieron violencia de género, claro, o el Estado desamparó a 10.000 personas. Y en marzo, la situación, que es el último registro que tenemos, en marzo la situación empeoró, porque de esos 33.000, este subsidio se pagó a 25.000 personas. Eso significa que otras 8.000 personas o ya no sufren violencia de género, o también fueron desamparadas por el Estado. Entonces, de un programa que nace en el 2020, en septiembre del 2020 por decreto, que venía acompañando a 350.000 personas aproximadamente, viene reduciéndose mes a mes ese apoyo, de 41.000 a 33.000, de 33.000 a 25.000. Esa es la realidad hoy. Tenemos un desfinanciamiento de la línea 144, que es fundamental para la toma de denuncias por violencia de género y violencia familiar de mujeres y disidencias. ¿Puede ser este el motivo porque haya aumentado también el número de víctimas este año? Puede ser uno de los tantos factores, no solamente, para cuestiones que tengan que ver con la violencia de género, que deriven en un femicidio, en un transfemicidio, lesbicidio y demás. Además de la inexistencia o el desmantelamiento de estas estructuras del Estado que hacían el acompañamiento y la contención, y que además tramitaban todos estos subsidios para acompañar y hacer más fácil el proceso de salir de un hogar, por ejemplo, en el caso de la violencia familiar, salir de un hogar donde hay violencia. No es solamente el desmantelamiento, sino la realidad actual. O sea, la situación económica actual, el hecho de que cada 3 personas, 2 sean pobres, 2 sean mujeres, habla de que hay otro factor también que lleva a toda esta situación. Lo económico. Lo económico es fundamental. La desfinanciación de los programas, el plan ENIA, por ejemplo. El plan ENIA tiene una desfinanciación tremenda, ya fue denunciado por Amnistía Internacional. ¿Por qué? Porque el plan ENIA logró la reducción del 49% de embarazo adolescente. Puso el foco en los adolescentes, en los jóvenes, los puso en el centro de la agenda para el acompañamiento, métodos anticonceptivos, educación, y lograr que se deje, ellos hablan como la reproducción intergeneracional de la pobreza, lograr cortar con eso. Entonces se redujo en un 49%. Eso habla de un plan que era eficaz y que había logrado reducir. La otra cuestión que está sucediendo es, tenemos desde el 2020 la ley de interrupción voluntaria del embarazo. También es una de las tantas luchas que se vino dando año a año para el acompañamiento en las marchas del Ni Una Menos. Cuando comenzó a teñirse los pañuelos lilas con pañuelos verdes en las marchas, que bueno, ayer la vimos y vimos pañuelos de todos los colores de cada una de las luchas,
esta ley, por ejemplo, que está vigente desde el 2020, este año está teniendo un gran problema, que es la denuncia a nivel país de que no se están enviando los medicamentos para la realización de estos procesos de interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, tampoco se están enviando métodos anticonceptivos a los centros de salud en todo el país. ¿Cuántas falencias, eh? Sí. ¿Cuál es el panorama? ¿Cómo lo ven las organizaciones feministas esta cuestión? El futuro, ¿cómo lo ven? ¿Más oscuro, más claro? ¿Cómo? El futuro es más oscuro porque... Más complicado, más complejo. Más complicado. Sí, justamente ayer cuando veía la marcha y cuando comencé a mirar después a la noche todo lo que fue el movimiento a nivel país, decía, bueno, a ver cuáles fueron los tópicos más importantes. El lesbicidio es uno de los más resonantes por el crimen de Barracas, y otro fue el de la ley bases y todo lo que tiene que ver con el acompañamiento a mujeres y adultos mayores y cuerpos gestantes en este caso, por las reformas que se pretenden tratar la semana que viene en el Senado con la ley bases. El panorama es, estamos ante un gobierno neoliberal, capitalista, misógino, patriarcal, que está terminando, que encima tiene un plan de gobierno contra mujeres y diversidades. Ese es el panorama y esa es la visión que se tiene desde las organizaciones feministas. Y por eso tantas luchas, por eso los movimientos que se están dando, y sobre todo comenzar a pensar y darse cuenta de que el movimiento Ni Una Menos transversaliza la realidad. Cada año es poner en agenda o poner en la marcha la agenda no solamente de género y diversidad, sino también de la realidad misma. Uh-huh. Porque otro de los tópicos importantes fue el tema de las ollas populares y de los comedores. Uh-huh. Y tenemos un Ministerio de Capital Humano denunciado penalmente con retención de alimentos. Entonces, no solamente estamos dando los subsidios para el plan Acompañar, para que mujeres y diversidades que sufren violencia de género puedan subsistir, sino que además les estamos quitando a los cientos de mujeres que están al frente de los comedores, porque se sabe que en su mayoría están llevados adelante por mujeres, este rol que es el de dar de comer al pueblo. Sí, claro. Andrea. Así que es una realidad bastante compleja, sí. El panorama es bastante desesperanzador, pero bueno, hay que seguir saliendo a las calles, no queda otra. Gracias, Andrea. Como siempre, la verdad, un placer poder tenerte con nosotros para que nos vayas contando, en este caso, acerca de este tema que, pega hondo realmente, sí. ¿No? Tiene que ver con Ni Una Menos, con estos 9 años, con lo que significa y con una marcha que se da año a año. Ayer también, por supuesto, la provincia de Misiones no es ajena a toda esta situación. Gracias. A ustedes. Hasta el martes que viene, si Dios quiere, se lo decimos a nuestra doctora, parte de jurídicos aquí en el aire de las Misiones, Andrea Sayas. 9:34 minutos.